En el vídeo de hoy, junto a nuestro patrocinador oficial, Padelbase, os vamos a recomendar las palas con mayor descuento para este Black Friday. Así que si estás pensando en cambiar de pala, seas el jugador que seas, este vídeo te interesa y mucho, porque os vamos a recomendar las 5 mejores palas de potencia, polivalentes y de control. Desde hace unos días, para preparar este Black Friday que empieza el lunes, he estado hablando con José de Padelbase para ver qué palas iban a tener descuento de todas las que hemos probado. Y os hemos creado una sección específica en la web con las mejores. Os dejo el enlace en la descripción y vamos a ver las 5 mejores palas por categoría. Recordad que tendréis que utilizar mi cupón descuento probando palas para que podáis conseguir el precio que vamos a ver en este vídeo, ya que tendréis un 5% del precio de la web. Y comenzamos con las 5 palas de potencia con mejor descuento. Y la primera que os tengo que recomendar sí o sí es la Bull Padel Hack 03 2024, firmada por Paquito Navarro, que este año además se incorpora rugoso. Entre los puntos que destaco de ella, todos los años suele estar en mi top de potencia, porque es una pala que hay que reconocer que es muy completa, pero es que además este año al montar rugoso creo que mejora las prestaciones de la pala tanto en volea como en situaciones de bandeja. En este 2024 ha bajado algo en dureza y eso ayuda a que sea una pala más jugable, sobre todo en fondo de pista. Es una pala de tacto seco y funciona fenomenal en juego aéreo. Lo cierto es que es una apuesta segura para las situaciones de bolas altas y además es que en fondo de pista se siente manejable, o sea que no es un martillo de pala, es una pala relativamente ligera. En cuanto a los puntos que se podrían mejorar de la pala, pues sigue incorporando el protector metálico en la parte de arriba, por lo tanto si queréis proteger la pala tendréis que colocarle un protector aparte y además el cordón sigue saliendo de la zona lateral del puño, lo que a mí personalmente me parece que no es muy cómodo. La podréis encontrar con un precio de 169 euros y si usáis mi cupón descuento se os queda en 160 euros. Pasamos a la segunda alternativa, que es la Metal Bond HRD 2024, que viene firmada por Ale Galán y es una pala de potencia que al llevar un sistema de intercambio de pesos creo que se puede conseguir en un peso relativamente bajo. Entre los puntos que más destacan de ella, su tacto y el que se le puedan quitar los pesos, que sea una pala manejable, hace que en fondo de pista creo que sea una alternativa que siendo una pala de potencia funcione bastante bien. El sistema de pesos hace que puedas jugar con el balance de la pala, es un tacto medio duro, pero lo cierto es que a velocidades medias te da una salida de bola que está relativamente bien y es una pala que se siente progresiva. Y de ella sobre todo destaca su comportamiento en red, ya que en un ritmo alto es una pala que tiene un comportamiento bastante lineal. En cuanto a sus pegas, pues como siempre el puño que tiene es igual de corto que todos los años y además creo que en este caso la versión del 2024 casi no ha cambiado en comparación de la del 2023, por lo tanto pues ahí yo creo que es un punto negativo de la pala. Esta HRD 2024 la tenéis por un precio en Padelbase de 221 euros, pero si utilizáis mi cupón descuento se os queda en 209 y eso que aún no ha salido la versión del 2025. Como tercera opción os voy a ofrecer dos palas, una la tengo por aquí que es la Extreme Pro, la versión LTD de Arturo Coello y la otra la Extreme Pro en la versión normal, que creo que puede ser una de las palas más vendidas en este 2024, ya que su punto dulce, pues lo cierto es que es una pasada. Es una pala que tiene un tacto medio duro, es relativamente seca, yo creo que es más seca la versión LTD que la versión normal, pero aunque es un tacto medio duro, creo que en un ritmo medio te aporta suficiente potencia, contando que en un ritmo alto no se comporta nada mal. Y el que lleve la tecnología Ausetic hace que en fondo de pista sea bastante cómoda. Os he seleccionado las dos opciones porque la LTD, como os he dicho, me parece un poquito más seca y se siente un pelín más rígida, por lo tanto funcionará algo mejor en un ritmo alto de juego. En cuanto a sus pegas, pues como sabéis, el balance de la pala es bastante alto, por lo tanto si elegís una unidad pesada, pues es posible que se os vuelva exigente para el brazo, así que tendréis que intentar buscar una unidad ligera. Su precio en este Black con mi cupón descuento es de 169 euros la normal y 208 la LTD, que creo que es un precio muy competitivo. Como cuarta opción os dejo una pala que yo considero de potencia, pero de potencia 100%, de potencia pura, que es la Adidas CrossFit 2024. En cuanto a sus puntos positivos, pues es una pala, como os he comentado, que transmite mucha potencia. Su rugoso 3D, lo cierto es que está muy bien trabajado, es una auténtica pasada. De tacto está un puntito por encima de la Metal Bond HRD, por lo que ya es un tacto un poquito por encima de medio duro.
pero aún así a ritmo medio creo que te aporta suficiente potencia. Y otro de los puntos que más me llama la atención de ella es su diseño, que lo cierto es que en ese color naranja queda bastante chulo. Eso sí, tener en cuenta que es una pala pesada, está en 375 gramos y tiene un balance alto, así que no es apta para todos los públicos. Si nos centramos en su precio, pues el precio de esta Crossic es de 191 euros y con mi cupón descuento se os queda en 182. Y la última pala de potencia que os voy a recomendar es la Sius Phoenix 4 Lite, la pala con la que habéis visto jugar a Leo Augsburger. Y para mí este año puede ser la pala revelación de potencia, porque me parece que es una pala que funciona muy bien y que no teníamos ninguno en nuestras quinielas. Tiene un tacto un puntito por debajo de medio duro, pero que no os engañe su dureza porque es un auténtico cañón. También, al igual que la Crossic, monta un rugoso 3D bastante marcado, que lo cierto es que funciona fenomenal para imprimir efectos a la bola. Además, en fondo es relativamente cómoda y su punto dulce yo creo que está en la media de palas de potencia. Y el último punto positivo que os quiero destacar de ellas es el precio, porque creo que está fenomenal, así que es muy complicado sacarle pegas a esta pala. La podéis encontrar en la web de Padelweiss por 139 eurazos utilizando mi cupón descuento, así que es un auténtico chollo. Si pasamos a la segunda categoría, a las palas polivalentes, que las tengo por aquí, la primera es una apuesta segura, es la AT10 12K del 2024. Para mí, de las palas más completas del 2024 o la que más, ya que saca muy buena nota en todos los aspectos de juego. Su punto dulce está muy bien, es una pala que se siente bastante ligera y monta una goma de 2 densidades que junto con el carbono 12K le sientan fenomenal, ya que en un ritmo bajo es relativamente cómoda y en un ritmo alto rinde bastante bien. Como ya os digo, es que es muy completa tanto en fondo como en red. Como puntos negativos, pues como estamos en palas polivalentes, igual si sois jugadores muy ofensivos os falta un puntito de balance en la pala y además el puño sigue siendo cortito. El precio al que la podéis encontrar en Padelweiss, ya que han salido las del 2025 que acaban de salir, utilizando mi cupón es de 159 euros. Creo que está bastante bien contando la pala que es. La segunda opción que os propongo es la Extreme Motion de Paula Josemaría y aquí ya os vais a encontrar un balance alto. Es una pala que sigue montando la tecnología Auxetic y el punto dulce está por encima de la media, por lo tanto en fondo de pista creo que funciona relativamente bien. Es un tacto medio y un puntito más, un poquito más blanda que la AT10 12K que acabamos de ver, pero en red ese balance aporta bastante peso a la bola. La principal pega, el principal punto negativo que tiene es que en fondo de pista lo cierto es que se mueve muy ágil, te aporta muy buena salida de bola a velocidades medias y a velocidades bajas, pero ya si os gusta acelerar, si pasáis a un ritmo alto de juego, si os gusta acelerar desde fondo de pista, ahí la bola os va a flotar y vais a perder el control. En cuanto a su precio, en la web de Padelweiss la tenéis con mi cupón por 137 euros. La tercera opción que os ofrezco seguramente es la que mejor sabor de boca me ha dejado en este 2024 y es la ST3 Pro de Stupa, que tiene un tacto medio duro, en mi opinión medio puntito más dura que la AT10 12K y este año es una versión que ha ganado en dureza. Si nos remontamos al 2023, la ST2 Pro era una pala que era de un tacto medio blando, en este caso esto ya es un tacto medio duro, por lo que en un ritmo alto de juego os va a dar muchas mejores prestaciones. Su puño es bastante largo y eso ayuda a generar mucha palanca en situaciones de aceleración y su rugoso arenoso es bastante marcado, sobre todo en el tramo inicial cuando compréis la pala, ya veremos la durabilidad que da, pero creo que aporta bastante efecto a la bola. Y una de las pocas pegas que le podemos poner a la pala es su punto dulce, que no se siente muy amplio y eso igual os puede penalizar un poquito en fondo de pista, ya que el cambio entre tocar la bola en el punto dulce y fuera de él se nota y se nota bastante. El precio de esta ST3 Pro es de 168 euros en este black. Como cuarta opción tenéis la Vertex 04 2024 firmada por Juan Tello, que es un 8 en todos los aspectos de juego. Su balance es bajo, pero tiene forma de diamante y eso hace que cuando estés en red ese balance no te penalice en exceso. En este 2024 me ha parecido una pala bastante más manejable, algo que no me pasaba con las versiones anteriores del modelo Vertex. Además me parece que en un ritmo alto de juego ha ganado. Igual perdéis un poquito de salida de bola a velocidades bajas, pero se siente más progresiva. Como puntos negativos, ¿cuál reseñaría? Pues que el cordón sigue saliendo de la zona lateral del puño, lo que pasa en todas las palas de gama alta de Bull Paddle. A mí personalmente, como ya sabéis, no me parece nada cómodo. El precio en el que la podéis encontrar con el cupón de Probando Palas es de 170 euros.
Y como última opción os recomiendo la Drop Shot Action Attack de John Sand, una pala que perfectamente podía haber metido en las palas potentes. A mí personalmente me gusta mucho su puño, que es extra largo, por lo que en juego aéreo notaréis esa ayuda. Y en cuanto al tacto, pues es la más dura de las 5, es un tacto ya más cercano a duro, por lo tanto su comportamiento es mucho más lineal, sobre todo conforme más vais acelerando el brazo. Y la he metido en las palas polivalentes, en las palas completas, porque me parece una pala súper ligera. Lo cierto es que en fondo de pista se mueve fenomenal, así que no vais a tener ningún problema para llegar a bolas complejas en situaciones de fondo. La principal pega que tiene es que su formato es algo diferente. Al tener un puño tan largo, la superficie de la pala se ve reducida, por lo que tendréis que acostumbraros al punto dulce para poder impactar bien la bola. Su precio en este Black, en el Black Friday del 2024, con cupón descuento es de 157 euros. Y el último bloque que vamos a ver es el de las palas de control más recomendables. En este caso he intentado seleccionaros distintas durezas. Y comenzamos con Head, comenzamos con la Gravity Pro 2024 de Edu Alonso, que es una pala que salió hace poquito y que además yo creo que puede ser la primera pala de Head que incorpora rugoso arenoso en sus caras. Para empezar, como punto positivo, no tiene nada que ver con su comportamiento, pero es que estéticamente es una auténtica pasada. Su tacto es medio o medio y un puntito más, y la verdad que es una pala que en fondo de pista transmite mucho control, va de lujo. En un ritmo bajo de juego se siente cómoda, pero es que cuando paséis a un ritmo alto, cuando queráis acelerar, no da la sensación de que la bola flote. Por lo que seguramente para mí es una de las mejores palas de control de este año. Por sacarle alguna pega, en potencia pura pierde, pero con el remate liftado me pareció que cumplía razonablemente bien. En cuanto a su precio, la podéis encontrar en Padelbase por 169 euros. La segunda opción que os recomiendo es la Bull Padel Neuron 2024 de Chingoto, que es una pala que se sale un poquito de la línea marcada en cuanto a dureza de palas de control, ya que tiene un tacto medio duro y lo cierto es que se siente bastante seca. Ya os lo comenté en la review, para gustos colores, pero en mi opinión las palas de tacto más rígido son las que creo que aportan más control, tanto en un ritmo bajo como en un ritmo alto. Y esta es el mejor exponente de palas de tacto ya más duro, de tacto durito, pero con formato de control. La estructura de la pala con esa forma más ancha ayuda a aportar un punto dulce un poquito más amplio que en palas con esta dureza, y si sois jugadores que os gusta manejar el punto pero que de vez en cuando le dais caña a la bola, esta me parece la mejor opción. Como pega, pues la más llamativa es que no tiene rugoso. El precio de esta Neuron es de 155 euros. La tercera opción de palas de control que os recomiendo es la Head Extreme One, que seguramente sea la pala más diferente de este listado, que solo tiene un agujero y yo creo que eso influye mucho en que el punto dulce de la pala se sienta súper amplio. Es una pala muy ligera, 345 gramos, así que la manejabilidad en fondo de pista es de nota, pero tiene un balance alto, lo que os va a ayudar en situaciones de ataque. Como ya sabéis, yo estuve bastante tiempo jugando con ella y la verdad que la elegí porque es una pala que se siente diferente, sobre todo creo que ayuda mucho en las situaciones de transición, cuando quieres pasar de fondo a red, al ser tan liviana te permite dar un puntito más a tu juego en esas situaciones. En cuanto a sus pegas, en un ritmo alto se come la bola y al no tener agujeros seguramente tendréis que buscar alguna alternativa para poder darle un poquito más de efecto a vuestra bola, pero bueno, creo que con las tiras de rugoso tenéis la solución. Su precio en este Black con mi cupón descuento de Probando Palas es de 159 euros. Como cuarta opción de palas de control os voy a recomendar la Vertex 04 Comfort de Martín Dineno. Aquí está claro que bajamos de dureza, así que si buscáis una pala cómoda, una pala de tacto medio blando, me parece una alternativa muy recomendable. Como puntos positivos, en fondo de pista te da muy buena salida de bola, tanto a velocidades bajas como a velocidades medias, monta un rugoso arenoso y su punto dulce está por encima de la media. Un punto que destaca de ella es que su balance es algo más alto que en la Vertex 04 en la edición normal, así que si necesitáis un poquito más de peso y un pelín más de ayuda en el juego aéreo y en situaciones de volea, creo que esta alternativa en tacto medio blando está muy bien. En cuanto a sus puntos negativos, en un ritmo alto notaréis que la bola flota y en situaciones de potencia lógicamente pierde prestaciones. En cuanto a su precio, pues es una auténtica ganga, la podéis encontrar por 128 euros, así que es uno de los aspectos también positivos de la pala. Y para cerrar el listado de palas de control os voy a recomendar una de las últimas palas que he probado, la Sius Electra Light 3. Que tengo que reconocer que me ha gustado mucho. El formato de la pala, pues es un formato redondo con carbono 12K y rugoso arenoso.
y es una pala que perfectamente podría estar en el listado de palas polivalentes, porque tanto en red como en un ritmo alto de juego funciona muy bien. Y ese es uno de sus puntos claves, su polivalencia. En fondo de pista su punto dulce está por encima de la media y además su carcasa se siente rígida, así que en red cuando aceleréis os aportará un comportamiento bastante progresivo. ¿Y qué debéis tener en cuenta de la pala? Pues que ya es un tacto medio y un par de puntitos más, por lo tanto a velocidades medias y a velocidades bajas tendréis que alargar un poquito más el gesto. ¿Y el puño que os vais a encontrar? Pues no es el mismo que el del modelo Pro, que el de Stupa, es un puño más cortito, así que no podréis hacer tanta palanca. El precio de Black Friday de esta Electralight 3 es de 132 euros con mi cupón de Probando Palas. Y con esto damos por finalizado el vídeo del Black Friday 2024. Junto con José también os hemos dejado otras alternativas dentro de la pestaña de Padelweiss del Black Friday para que tengáis zapatillas y también tengáis otras palas. Así que nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda. Aprovechar antes de que se agoten las palas y nos vemos en el siguiente. Adiós.